Padre, te damos gracias. Esta mañana es tuya. Tú nos has dejado estar acá porque nos has bendecido con la vida, con la salud que tenemos. Hoy despertamos felices. Hoy despertamos, Señor, con el corazón entusiasta. Sabemos, Señor, que hay para nosotros buenas cosas que vienen de tu mano, porque tu palabra lo dice, Señor, porque cada mañana hay una misericordia nueva, porque cada mañana hay una maravilla nueva de ti para nosotros. Y hoy nos queremos abandonar en tus brazos, descansar en ti. Dejamos que tú hagas tu obra en nosotros, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón como buena tierra para recibir tu palabra. Que tu palabra como una semilla buena entre en nuestro corazón, germine, crezca, florezca. Que tu palabra lleve mucho fruto, Señor. Que tu palabra hoy nos redarguya, nos levante, nos llene de fe. Haga todo lo que tú, por lo cual tú la has enviado en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Llénanos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 26, versículo 36. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame en esta escritura. O en la pantalla también podemos leer lo que Dios tiene para nosotros. Presta atención, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén y amén. Esta palabra que quiero compartir contigo a los quebrantados de corazón, porque aquí hay unas palabras de Jesús que son, no sé, un poco extrañas, no sé si te parece, pero escuchar a Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, Dios hecho hombre, decir: estoy muy triste hasta la muerte, es para pensar, ¿no? ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Jesús llegó a experimentar una tristeza tan profunda, una tristeza hasta la muerte, dice aquí el versículo. Y Jesús, hecho hombre, tenía que hacerlo porque la palabra de Dios dice que Él tenía que redimirnos de todo. Y la tristeza que Él vivió desde ese momento en adelante, pero justo en ese momento cuando en su carne comienza a experimentarlo, fue tan fuerte porque según Lucas, hablando del mismo momento, dice así, léelo conmigo, capítulo 22, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. O sea que el sufrimiento de Jesús, la angustia que Jesús vivía ahí en ese momento, fue tan profunda, fue tan grande, fue hasta la muerte. Decir estoy muy triste hasta la muerte es porque Jesús entiende lo que significa la depresión, entiende lo que es la tristeza. Jesús lo vivió en su carne. Jesús supo que es eso, por eso puede identificarse muy fácil con alguna persona que esté atravesando por esta situación, porque Jesús tenía que vivir también ese trago amargo. Era parte del plan de redención, porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, lo que dice aquí la palabra de Dios es que Jesús tenía que derramar sangre también de esta manera para que existiera remisión. ¿De qué? De la tristeza, de la angustia que puede vivir alguien. Jesús sangró en medio de la tristeza, estaba tan triste hasta la muerte para remitir toda tristeza de nosotros. A través de la sangre, que es un acto sustitutivo, donde Jesús se pone en un lugar para librarnos de ese lugar,
Entonces, en el caso que estamos hablando hoy, Jesús se puso en ese lugar de tristeza, de dolor, de depresión, para que nosotros no tengamos que estar ahí. ¿Por qué fue poderoso ese momento? Porque Jesús derramó sangre. Si no hubiera derramado sangre, no habría, en este caso, redención. No existiría, como dice aquí la palabra, remisión. Pero fue gracias a que Jesús botó sangre de su cuerpo, de su piel, de su frente, viviendo esta tristeza, entonces pudo ocurrir el milagro del intercambio. Para Dios fue acepta su sangre y recibió su sangre como ofrenda, y la tristeza que sufría Jesús entonces sirvió como pago para que tú y yo no tengamos que vivir esa tristeza. En Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, quiero que me acompañes también a este versículo. Lo leemos mucho, lo citamos mucho, hablando acerca del perdón de pecados, de la nueva vida que tenemos en Jesús. Pero quiero que analices unas palabras que están acá. Mas el herido, Jesús, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero presta atención a esta parte que sigue. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de mi paz fue sobre él. O sea, Jesús fue castigado para que tú tengas paz. Él recibió el castigo de tu paz. Un hijo de Dios se caracteriza por ser una persona alegre. Allá en Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, lo que está inmediatamente después de amor, que es el fruto, amor, y se despliegan las características, el primero es el gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o control emocional o como lo quieras decir, o inteligencia emocional, no sé. Es el fruto que el Espíritu Santo deja en nosotros: gozo, paz. ¿Y por qué Dios hace eso a través de su Espíritu Santo? Porque ya se pagó por eso. O sea, el Señor no te daría nada que Él no haya podido, que no haya pagado en esa cruz. Él pagó en esa cruz todo lo que tú no puedes pagar. ¿Tú sabías? Por eso el paquete de la salvación es gratis. Se llama gracia. Porque ahí está incluido todo aquello que el hombre no puede pagar, que la mujer no puede pagar. Eso solo se recibe por fe. Y a través de tu fe obtienes los beneficios de ese gran paquete de la salvación, que es el perdón de pecados, la vida eterna, la sanidad de tu cuerpo está ahí dentro del mismo paquete, la sanidad de la depresión, de la tristeza, todo está incluido en ese mismo paquete. ¿Por qué? Porque eso se pagó ya. No tienes que pagar tú por eso. El castigo de tu paz fue sobre Jesús. Jesús pagó por tu paz. ¿Con qué pagó por tu paz? Con su sangre. Su sangre fue el precio de tu paz. Precioso, ¿no? Entonces, un hijo de Dios debe vivir en gozo, en paz. Cuando Cristo llega a una vida, la primera evidencia de la presencia de Dios en él es la paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Que no se turbe tu corazón, porque la paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no puede entenderse humanamente. Es tan extraña que alguien con muchos problemas puede mantenerse en esa paz. Eso solo lo puede vivir un hijo de Dios, porque fue lavado con esa sangre, la sangre derramada por Jesús, la sangre también que salió de su frente al redimirte de la maldición, de la depresión, de la tristeza. Pero como hijos de Dios tenemos que mantener esa paz. Es nuestra responsabilidad estar todo el tiempo ahí. Ya ahora les voy a hablar un poquito más de esto, pero quiero antes mostrarte que Jesús sabía que esa era parte de su misión en la tierra,
que Él venía a perdonarte los pecados a través de su sangre, que Él venía a abrirte un camino al cielo que estaba cerrado a través de su sangre. Y creo que ese sermón es muy propio para el día de hoy que tomamos la cena del Señor, porque a través de su sangre el Señor también te declaró justo. Justo, o sea, quitó todo el peso de la culpa y te declaró inocente delante del Padre, para que tú ya no debas nada, ya que Jesús pagó eso con su sangre. Entonces tu deuda con Dios quedó saldada, ya no tienes ninguna deuda. Si estás en Cristo, eres inocente, eres justo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya no existe el pasado, ya no existe el pecado. Tú puedes presentarte delante de Dios como quien no debe nada, y por eso entras directamente al trono de la gracia sin intermediarios, porque el único intermediario fue Jesús, quien murió en esa cruz por ti. Aleluya. Ese es el milagro de nuestra redención. Jesús dijo en Mateo 11 en Lucas 4, discúlpenme, Lucas 4 versículo 18, cuando tomó el rollo de Isaías, lo abrió delante de todos los que estaban en la sinagoga y leyó estas palabras exactamente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Presta atención, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora escucha, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Qué belleza. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, parte de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario fue esa: hacerte libre de la opresión, hacerte libre del quebranto. Porque llegamos a Dios tan destrozados, con el corazón roto, porque quebrantado significa roto. Con el corazón roto. ¿Qué nos rompe el corazón? Nos rompe el corazón la muerte de un familiar. Eso nos abruma, nos quita el aliento. No sé si tú has experimentado esto. Es muy difícil. Yo ya he pasado por esto y duele mucho cuando se muere alguien que tú amas. Es un dolor que de verdad es profundo, es algo que tú quieres quitártelo, pero está ahí. No obstante, Dios da paz en medio de esas situaciones. Pero duele cuando alguien traiciona. Eso duele mucho. Un desamor puede llevar a alguien a hundirse en la depresión. Una traición, algo que alguien a quien yo amaba causó en mi vida, porque si duele es porque uno ama. La palabra dice: fieles son las heridas del que ama. Porque si a mí me hace daño a alguien a quien no amo, pues ni me va ni me viene. De pronto me da piedra y ya. Pero cuando es alguien a quien yo amo, cualquier cosa que haga me va a doler, ¿sí o no? Duele cuando un esposo le hace daño a su esposa. Duele mucho. Duele cuando el hijo se pone rebelde, cuando el hijo dice: me voy de casa, no quiero estar acá. Duele cuando el papá descubre que su hijo está metido en cosas que no debe. Duele. Y ese papá llora ahí solo. Llora porque le duelen sus entrañas. Esa mamá llora porque el amor sale de lo profundo de su corazón, porque ama a ese hijo, y por eso duele tanto. Si es el hijo del vecino, pues da embarrada, da pesar, da dolor, pero no tanto como si es el hijo de uno. ¿Sí o no? Duele cuando se muere la mamá del otro, pues embarrada, uy, qué lástima, qué dolor. Pero cuando se muere la mamá de uno, duele, porque uno ama. Cuando se ama, duele. Y eso hace, esas y muchas cosas más hacen que el corazón a veces esté roto. Jesús dijo: estoy muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Piénsalo. Porque hay muchas personas que su tristeza los ha llevado a la muerte. Muchos se han dejado dominar de ese mal sentimiento y no han podido tener un control sobre sus emociones. Y el enemigo, como es experto en pescar en río revuelto, porque él llega a disparar pensamientos, a traer ideas, a llenar el corazón de más odio, de más dolor, de más tristeza, porque el enemigo se mueve allí. El ambiente de Dios es un ambiente de gozo, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pero el ambiente del enemigo es un ambiente
de un falso placer, porque después del placer viene la tristeza, viene el dolor, viene la angustia, y el enemigo entra a trabajar y trae pensamientos ahí a la mente para que haga algo que no está bien. Yo soy hijo crecí en una familia cristiana, soy hijo de pastores, y desde niño me enseñaron las cosas de Dios. Pero cuando tenía una edad como de 14, 15, comencé a jugar a una dualidad ahí entre Dios y el mundo. Quería experimentar un poco del mundo, ¿sí? 15, 16, no sé, no me acuerdo. Estuve ahí como tratando de jugar con las cosas de Dios y buscando afuera algo, porque quería experimentar algo nuevo. Pero eso fue muy feo, horrible, porque alguien que tiene la palabra de Dios en el corazón va a tener siempre problemas cuando intente pecar afuera. Eso es un problema, es una tristeza, es un dolor, es algo feo, porque cuando uno entra a ese mundo, uno no es de ese mundo. Eso es algo incómodo, y ustedes saben, un hijo de Dios es infeliz pecando, ¿o no? No vas a poder ser feliz pecando. Pero yo me acuerdo, en ese tiempo sí quedó algo raro en mí. Comenzó a existir una tristeza que yo nunca había experimentado, porque siempre he sido una persona muy alegre, gracias a Dios. Pero yo me acuerdo unos días en los que sentía una tristeza que no entendía. Era una tristeza ahí, no se me quitaba con nada. Iba a jugar con mis amigos micro en la cancha del barrio, porque los que somos de barrio sabemos el plan de jugar en la cancha, ¿no? Es una delicia y uno disfruta, pero otra vez ahí estaba esa tristeza, estaba ese dolor. Y un día, haciendo un trabajo en un tejado, porque yo trabajaba en muchas cosas, estaba ahí haciendo un trabajo y no me acuerdo, era como un tercer piso, creo, y abajo estaba la calle. Yo estaba ahí pensando en tantas cosas, haciendo lo que estaba haciendo, y escuché una voz que me dijo: tírese. De verdad, yo escuché esa voz. Y no fue para mí algo difícil renunciar a eso y entrarme, yo creo, por todo lo que Dios tenía en mí. Pero sí me pareció muy extraño haber escuchado esa voz. Yo escuché la voz que me dijo: tírese. Y yo miré abajo y yo, uy, Dios mío, ¿qué me pasa? Me dio susto y me entré rápido, porque, uy, no, tenaz. O sea, me quedo ahí pensando, no, mejor me entro, ¿cierto? Me bajé, estuve allá. Y eso a mí me quedó como toda la vida. Nunca más lo experimenté, jamás volví a escuchar esa voz, jamás me pasó otra vez. Yo busqué a Dios y comencé a andar otra vez con Dios, y como que todo eso se fue, la tristeza se fue. Pero sí me dejó muy pensativo. He hablado con muchas personas que tienen pensamientos suicidas, con jóvenes, niños, adultos. He hablado con muchas personas y muchos de ellos han coincidido en que han escuchado esa voz. Muchos me han dicho: escucho voces, he escuchado voces que me dicen que haga algo que atente contra mi vida. Los entiendo, porque una vez, solo una vez, lo pude vivir. Yo entendí que fue eso. O sea, esto no es un juego, eso es en serio. Eso es en serio, porque alguien que está ahí en una tristeza, el enemigo se aprovecha y trae estos pensamientos, trae estas voces, y por eso muchas personas terminan haciendo eso. Eso no soluciona nada. Imagínense una persona quitarse la vida. ¿Ustedes creen que eso soluciona algo? Terrible. Y el dolor para su familia, el dolor para los que quedan, es un desastre. Esa no es la solución. La solución está en el que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. La solución está en el que dijo: vine a predicar libertad a los oprimidos. En Él está la solución. Aquel que conoce a Jesús puede conocer la paz que solamente Él da, una paz sin igual. En Jesús está la respuesta. Cuando tú conozcas a alguien que está pasando por esto, predícale de Jesús. No te dé pena, no te dé miedo. No lo mandes al psicólogo, aunque creo la psicología es muy buena. No estoy diciendo que no. Pero antes que cualquier otra cosa, predícale de Jesús. Esa persona necesita a Jesús. Y el evangelio tiene poder para salvar. Y en la salvación existen todos los demás beneficios. No te dé miedo, no te dé pena. El evangelio es poder en sí mismo.
Tú simplemente predícale a esa persona y dile: lo que tú necesitas es conocer a Jesús. Jesús puede liberarte de esa opresión. Háblale así contundentemente, díselo mirando a los ojos. Y no te dé pena hacerlo, porque tú no sabes, pero en tu voz está el Espíritu Santo entrando y penetrando en el corazón del que te está escuchando. Y Dios podría, a través de tus palabras, hacer que esa persona sea salva. ¿Por qué no? Si el Evangelio es poder. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso en Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Presta atención a esto. Lleva mi yugo sobre ti, te dice el Señor, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Para quitarte la carga de opresión, lo que tú necesitas es ponerte el yugo del Señor. Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados y cargados, yo los hago descansar, y lleven mi yugo sobre ustedes. Eso es lo que no siempre nos han enseñado, porque pensamos a veces que es como solamente llegar ante Dios y ya, Señor, y estuvo. Y sí, yo sé, es algo de fe, es cuestión de fe, pero tú necesitas tomar el yugo de Jesús y cargarlo. Este yugo no es difícil, ahí mismo el versículo lo dice: el yugo es fácil y la carga es ligera. Sus mandamientos no son gravosos. Esto es algo sencillo, es algo que tú disfrutarás mucho. Sí, claro, implicará entregarte a Él, implicará un sacrificio de entregar tu vida en oración, en buscar su presencia, en llenarte más de Él, el comenzar a desarrollar ciertas disciplinas espirituales que antes no tenías, lo cual te llevará a esa libertad que necesitas. Disciplinas como orar, las tres fundamentales: orar, palabra, congregarte. Hacer estas tres cosas, y luego el Señor te enseñará más disciplinas que necesitas desarrollar en tu vida. Y ese es el yugo. El Señor te dice: carga mi yugo es fácil, mi yugo es ligero. Porque servir, amar a Dios es algo delicioso, ¿o no? ¿O es una carga para ti? Claro que no. Carga es vivir una vida de pecado. Eso sí es carga. Carga es estar sin Dios. Eso sí es carga. Sufrir las consecuencias dolorosas del pecado, eso sí es una carga. Vivir en ese desasosiego y en esa tristeza, eso sí es una carga. Pero servir a Dios, amarle, levantarme temprano para ir a la iglesia, buscarlo en oración en mi casa, abrir mi Biblia y dejar que el Espíritu hable, eso no es una carga, eso es un deleite, eso es una bendición. ¿Que es un yugo? Sí, porque eso implicará ciertos sacrificios y dejar de hacer otras cosas que normalmente hacías. Claro, pero el Señor te dice: lleva mi yugo, es liviano, es ligero, y te asegura que tendrás descanso. Te asegura paz, te asegura descanso. Aleluya. Tú necesitas llenarte más y más de Dios. En Éxodo 33:14, Dios le dijo a Moisés estas palabras: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este versículo muy sencillo pero poderoso, porque si tú lo lees no tienes que hacer una exégesis bíblica para entenderlo. Es muy sencillo entender el mensaje. ¿Dónde está el descanso? ¿Dónde? En la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Creo que es algo de verdad para nosotros los hijos de Dios muy sencillo de entender, que necesito estar más en la presencia de Dios. Pero cuando yo digo estar en la presencia de Dios, quiero interpretarme bien, porque esto puede generar alguna confusión. La presencia de Dios está contigo siempre. Desde que tú recibiste a Jesús en tu corazón, Él vino a vivir dentro de ti a través de su Espíritu Santo, y tú cuentas con su presencia todo el tiempo. Ella está ahí.
Mi corazón ha escuchado esta voz: busca mi rostro, y yo respondo, tu rostro buscaré. O sea, Dios está ahí a través de su Espíritu Santo. Su presencia es real, pero no todo el mundo es consciente de esa presencia. No todos aquellos que han nacido de nuevo, ¿no? Porque es algo único para el que ha nacido de nuevo. Pero no todos son conscientes de esa presencia. Cuando te haces consciente de esa presencia, entonces el temor se va. ¿Por qué? Comienzas a ver la grandeza de Dios, a entender cómo es Él, quién es Él. Y todo depende de cómo se mire en la vida. Porque si tú estás pasando un problema difícil y estás apartado, no has buscado esa presencia, no has tenido esa comunión con la persona de Dios que está ahí, el Espíritu Santo en tu interior, entonces comienzas a maximizar esos problemas y se te hacen que son demasiado grandes, y entonces te asustas, te llenas de ansiedad, de tristeza a veces, y no sabes qué hacer. Pero cuando tú comienzas a buscar esa presencia, a estar ahí, te acuerdas que tú tienes un yugo que cargar. Tienes que tomar el yugo de Jesús y estar ahí en esa comunión. Entonces te haces más consciente de esa presencia. Realmente eso es, te haces consciente de la presencia. Y cuando eres consciente de la presencia de Dios, comienzas a ver a Dios así de grande, y tus problemas comienzan a ser pequeñitos, porque sabes que el más grande está contigo y que es un problema insignificante ante la majestad del Todopoderoso. Mi presencia, te dice el Señor, irá contigo y te daré descanso. Nosotros que conocemos la verdad de Dios, y tú que la estás conociendo quizá, ahora haz esta proposición en tu corazón, y es buscar más y más su presencia. Porque dice la palabra, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Él te mostrará la senda de la vida, Jesús. En su presencia, ahí está la fuente del gozo. Más tiempo en su presencia, más gozo, menos tristeza, menos dolor. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. En Él está la respuesta, en Él está la medicina. Búscalo y tendrás todo lo que tú necesitas. En Salmos capítulo 29, versículo 11, dice así la palabra de Dios: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aleluya. ¿No te alegra eso? O sea, la paz es una bendición de Dios. Dios bendecirá a su pueblo con paz. Él es tu pastor. Él es tu pastor, y si Él es tu pastor, nada te faltará. Salmo 23 lo dice, ¿no? Y en lugares de delicados pastos te hará descansar. Y junto a corrientes de agua te pastoreará, confortará tu alma. Imagínate, confortará, le dará fuerza a tu alma. Hay gente que es muy débil en el alma, es muy débil emocionalmente. Cualquier cosa los destruye, cualquier cosa los derriba, porque son débiles en su alma. Solo Dios conforta el alma. Él es el que me ciñe de poder, el que adiestra mis manos para la batalla, el que hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Eso dice la palabra del Señor. Él es el que conforta, el que le da fuerza a tu alma. Porque hoy estamos viviendo en una generación de cristal. No nosotros los que ya tenemos 30 y péguele para arriba, casi 40 ya estoy yo, que fuimos criados de una manera diferente. Porque en nuestra época nos daban correa, ¿o no? ¿A cuántos les dieron correa acá? ¿A William no le dieron correa? Por eso, no, mentira. A nosotros nos hacían bañar con agua fría a las 6 de la mañana, ¿o no? Y tocaba meterse a la ducha, nos gustara o no. Los que tuvimos que de pronto crecer en un ambiente de pronto más necesidad, nos tocó aprender a conformarnos con lo que había y ya, y no podíamos refutar, y aprendimos a ser fuertes, aprendimos a enfrentarnos a la vida. En el colegio nos hacían bullying, ¿o no?
¿A alguien le hicieron matoneo en el colegio? A mí todo el tiempo. Y al principio era como, uy, qué dolor, pero ya le tocaba a uno ser fuerte, porque ¿qué más? Las cosas han cambiado. Eso es bueno, pero no tanto. Porque ahora los padres se van al límite, se exageran, entonces ya sobreprotegen a sus hijos, les dan todo lo que ellos quieren, no solo lo que necesitan, sino todo lo que ellos quieren, y los meten a una burbuja. Cuando llegan a una edad en la que tienen que enfrentarse al mundo y se dan cuenta que el mundo no es tan fácil como sus papás se lo dieron, vienen los problemas. No fueron educados para enfrentar el mundo. Ellos fueron educados para estar en un lugar seguro. Claro, tenemos que brindar un lugar seguro a nuestros hijos, no estoy diciendo que no, pero sí es bueno de vez en cuando llevarlos, hacerles entender cómo es el mundo real, prepararlos para lo que viene. O si no, este mundo los va a aplastar. Hablo con niños de 8, 10, 9, 11 años con depresión, que no quieren vivir, que están mal, que no, mi papá es lo peor. ¿Pero por qué dices que tu papá es lo peor? No, mi papá no me compró la consola Xbox que yo quería. Yo como que, oye, en mis tiempos jugar Atari era correa. En mis tiempos una vez yo me fui a las maquinitas y mi papá me agarró unas maquinitas y me dio una muenda. Y ya, pues no estoy justificando eso tampoco, ¿no? Porque no está bien, no estoy de acuerdo con la violencia, ¿no? Pero nos enseñaron a ser fuertes, nos enseñaron a enfrentar la vida, ¿o no? Mi papá desde niño nos dijo, hay que trabajar, hay que trabajar. Y nos levantaba con un grito. Mi papá era muy delicado. Él llegaba a la puerta a pararse, a tenerse, a trabajar para mantenerse, decía. Y uno quedaba así, al colegio, métase al baño, eche. Y, o sea, sin uno haber hecho nada, ya estaba regañando. Para la ducha y uno allá en ese chorro frío, porque, uy, Dios santo. Nosotros vivíamos en un barrio que se llama La Nueva Gloria. Yo tenía como 6 años para ese entonces. Estaba apenas empezando en el colegio. Y como a las 5:30, si no estoy mal, o 6 de la mañana, mi papá se levantan a alistarse ya. Sí, señor. Al chorro frío. Y era un baño humilde, de paredes apenas como el ladrillo ahí, el pañete, yo no me acuerdo. Una teja y un hueco donde entraba un chorro de frío, una cosa impresionante. Y allá se hace frío, ¿no? Yo no sé si alguien conoce, es por los lados de la Victoria hacia arriba. O sea, allá el viento va y se devuelve. El frío es tenaz. Métase a la ducha, métase a bañar ya. Y uno, uy, ese chorro. Y no era así la duchita chévere, no, era un chorro de agua fría. Pero hoy un niño se deprime si uno lo hace bañar con agua fría, ¿o no? Pero báñese y uno ahí, pero era doloroso. Y mi hermano me enseñó una técnica, mi hermano Samuel. Según él quebra yo, pero yo me acuerdo, él fue el que me enseñó eso. ¿Ustedes conocen a mi hermano Samuel, el de la batería, el calvito? Él en ese tiempo tenía pelo, imagínenselo con pelo. Entonces él me dijo, mire, es sencillo, yo era chiquito, él era 2 años más grande, o casi 3. Me dijo, es sencillo, mire, cuando se meta al agua, mojes el pelo, así, con el chorro, y luego coja un poquito de agua y se la unta acá en el pecho. Y se envuelve a la toalla y sale. Y ya. Y nadie se da cuenta. Esa era la técnica que usaba. Creo que todavía la usa. No, mentira. No, ya cambió. Ya no tiene pelo, pues ya le toca bañarse. Ahora se moja la calva así un poquito. Y entonces yo hacía eso, me mojaba el pelo así con ese frío. Así, y me mojaba un poquito acá y me ponía la toalla. Mi mamá, amorosa, ella siempre muy amorosa. Ay, no, señor, usted no se bañó, venga para acá. Y me llevaba y me metía ay, mamá, y me ayudaba a bañar. Pero mi papá sí no era así de amoroso. ¿Qué no se bañó? Falta a ver, bañese, ya lo veo. Y no, ay, métase allá. Se quitaba la correa y eso era muy rápido, quitándose la correa. Mi papá tenía una práctica, era como un don de Dios. No, de Dios no creo, pero eso llegaba y él hacía así en el nombre, ya tenía la correa en la mano así. Y uno, ¡pum! Eso era de una, corriendo. Y nos enseñaron a ser fuertes. Nos enseñaron a ser fuertes y a vivir con lo que había, ¿o no? Entonces nos enviaban a la lonchera una arepa de bienestarina
y un jugo de guayaba que se ponía picho a la hora del descanso. Y esas eran nuestras onces. Yo les conté esto la vez pasada en mayordomía. A nosotros cuando el pantalón del colegio era un jean azul, ¿no? Camisa blanca y un busito azul, porque estudiamos en colegio distrital, no crean que estudiamos en colegio privado, en colegio distrital. Entonces ya cuando el jean estaba muy gastado, pues se rompían acá en las rodillas, porque pues uno bien cansón y jugando por todo lado, pues uno rompía el jean acá. Entonces mi mamá, fácil, le quitaba a uno los dos bolsillos de atrás y se los pegaba en las rodillas. ¿A alguien le hicieron eso? Menos mal Dios sana a los quebrantados de corazón. Porque uno llegara al colegio con esos parches en la rodilla, no, eso no era tan grave. El problema es los parches de azul oscuro en cada nalga, porque al quitar el bolsillo quedaba el azul oscuro, porque todo el jean gastado y ahí nuevecito. Pero aprendimos a vivir así y aprendimos a enfrentar la vida así. Y se nos burlaban, claro, a mí se me burlaban todo el tiempo. Mis compañeros se reían de lo que yo llevaba, de lo que yo hacía. Sí, daba dolor, uno se sentía mal, pero aprendimos a ser fuertes. La vida es dura y para uno ganarse la vida toca trabajar y toca esforzarse, ¿o no? Y muchas veces nos van a decir que no. Y el niño que ha sido criado donde todo el tiempo le dicen que sí, cuando la vida le dice que no, entonces se deprime, se frustra, siente que su mundo se desbarata, se le rompe su corazón. Y no es culpa de ellos, es culpa de los padres por enseñarlos a ser así. Por eso de vez en cuando deberíamos enseñarle a nuestros hijos un poco más de lo que realmente es el mundo. Ayer yo jugaba con mi hija guerra de almohadas. Estábamos dándonos almohadazos duros con mi hija ya, mientras mi esposa hacía por allá tareas, que está estudiando. Nosotros estábamos jugando y le dije algo en chiste, no me acuerdo qué. Le dije algo en chiste, molestándola, pues uno jugando. Y se puso a llorar. Y yo, ¿qué pasó, mi amor? Me hiciste sentir mal, papá, me dijo. Yo le dije, no, señora, no vas a comenzar con esas bobadas. ¿Qué te dije? Ay, mi amor, pero tú sabes que es molestando. Tienes que ser fuerte. Un día se van a burlar de ti, un día se van a reír de ti en el colegio, te van a decir cosas y tú tienes que reírte con ellos. O si no, te van a acabar en la vida, te van a destrozar. Además, tú sabes que yo te amo, tú sabes que tú eres para mí lo más importante. ¿Quieres seguir jugando o te vas a poner a llorar? No, yo quiero jugar. Se secó las lágrimas y seguimos jugando. Y de pronto parece algo tonto, algo bobo, pero ahí se está formando un carácter. Y tenemos que enseñar eso a las personas. Sí, yo sé, Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón y a aquellos, pero que alguien se quebrante porque está pasando un problema difícil es entendible, pero que alguien se quebrante por cosas que no tienen ni sentido, eso es más cuestión de desarrollar un carácter firme en esta vida. ¿Sí o no? Bueno, yo no sé si están de acuerdo con esto, pero es mejor, ¿no? Y tenemos que creer en todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, no conformarnos y, claro, mirar y proyectar nuestra vida hacia adelante. Pero sí hay otros casos en los que pasan problemas muy difíciles, muy dolorosos, que rompen nuestro corazón. Y para eso está nuestro Señor Jesús, nuestro Redentor. Y acá dice la palabra del Señor que es su presencia la que nos da descanso, que Dios nos bendice con paz, que Él es el que conforta nuestra alma, como dice el Salmo capítulo 23, nos hace fuertes en el alma. Necesitamos ser personas fuertes en el alma y no débiles, que nos dejamos afectar por todo en la vida. Entonces andamos con un doble ánimo todo el tiempo, que es hasta fastidioso, porque se vuelven una carga para los demás, ¿o no? Tenemos que ser personas maduras. Ya es el momento de crecer, el momento de madurar. El Espíritu de Dios, nuestro buen pastor, es el que conforta nuestra alma. Dice la palabra: confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice: y tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Eso habla de fuerza, ¿no? Eso habla de autoridad. La vara, el cayado, habla de las señales de Dios también. Porque Moisés tenía una vara y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Él dijo: una vara. Muy bien, con esa vara irás donde el faraón. Y después ya no se le llamaba la vara de Moisés ni la vara de Aarón, ahora se le llamaba la vara de Dios. Porque a través de eso que parecía insignificante, Dios comenzó a hacer cosas grandes. Abrió un mar en dos, hizo salir agua de la roca, hizo que cayeran codornices de un viento que venía del mar, etcétera. Dios comenzó a obrar en medio de eso. Y eso habla de autoridad, eso habla de ver a Dios en manifestación, es de creer que Dios está ahí conmigo. Y si hay un mar delante de mí, Dios lo va a abrir en el nombre de Jesús. Y no me voy a angustiar, no me voy a desesperar, porque Dios es quien conforta mi alma. Me ha enseñado a confiar en Él, que Él está conmigo y que pase lo que pase, Él no me dejará ahí frustrado ni en vergüenza. Él me llevará del otro lado en victoria. Él te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Y Él te conforta el alma, te hace más fuerte en tu alma. ¿Te acuerdas? Tú eres un ser tripartito, eres un espíritu que tienes un alma y vives en un cuerpo. Y Dios te llamó a ser una persona espiritual. Y déjame decírtelo, una persona espiritual es la que tiene control sobre su alma, la que controla sus emociones, la que sabe controlar, dominar la ira, por ejemplo. La ira hay que controlarla, hay que saber callar. Hay que saber hablar, porque somos hijos de Dios y Dios te da el poder para hacer eso. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 26 versículo 3. Así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios guarda en completa paz ¿a quién? ¿Leíste el versículo? Al que en su pensamiento persevera en Dios. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él confía. La paz hay que mantenerla. Él es la fuente de paz. Uno de sus nombres es Príncipe de Paz, Jesús. Él vive ahí en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Pero tú debes guardar tus pensamientos, perseverar en tus pensamientos, para que esa paz también se conserve, se mantenga en ti. Ya viste en el otro versículo que leímos que es en su presencia donde está la paz. Esa presencia que va contigo y te da descanso. Tienes que buscar esa presencia, pero ahora debes mantener tus pensamientos concentrados en lo que Dios dice. Y así mantendrás esa paz todo el tiempo. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque es a la mente donde llegan esos pensamientos de derrota. El enemigo usa la mente porque es el único lugar al cual él puede enviar sus dardos, tu mente. Y entonces, ante la situación difícil, el enemigo te dice que vas a fracasar, que vas a morirte de esa enfermedad, que tus hijos están perdidos, que tu matrimonio ya no va a funcionar, que no vas a poder pagar esa deuda, que está muy grande y ese sueño que tienes ya no lo vas a poder cumplir porque no te alcanza. Eso no viene de Dios. Porque Dios, cuando habla, te lleva a nuevos umbrales de fe. Cuando Dios habla, te lleva a pensar en cosas más grandes, a proyectarte y eleva tu capacidad de soñar. Dios te estimula. Isaías dice: es como el águila que comienza a volar sobre su nidada, a estimular a los polluelos a volar, los excita, dice la palabra. Así es, Dios te excita a volar, aletea sobre ti para que tú vayas, te lances al vacío, para que le creas y te arriesgues por algo nuevo. Eso hace Dios. Dios te impulsa a crecer,
a avanzar, pero el enemigo hace todo lo contrario. El enemigo te trae pensamientos que te ponen en un estado de embotamiento, donde no avanzas, donde no ves, donde ya no sabes qué hacer, donde empieza el desespero, la desilusión, la tristeza, la ansiedad, donde comienza el fracaso a tomar fuerza en tu mente. El enemigo hace eso. Pero si tú comienzas a entrenar tus pensamientos, aprovechando que es Dios quien conforta tu alma, y haces que tus pensamientos se enfoquen solamente en lo que Dios dice y a creer lo que Dios dice, entonces todos esos temores se van de tu vida. Toda esa tristeza tiene que irse de tu vida y tú comienzas a elevarte, porque la fe comienza a elevar tu confianza. Confías en Dios confías, tu pensamiento en Él persevera. Ahora viene el gozo, comienzas a celebrar el milagro que aún no tienes materializado, pero sabes, vendrá porque Dios lo dijo, y si Dios lo dice, entonces hecho está. Y comienzas a mirar hacia el frente, tu vida cambia, tu actitud cambia, y si tu actitud cambia, todo en tu vida comenzará a cambiar también. Dios hace eso en tu corazón, pero tú debes mantener tu pensamiento en Dios. Cuando mantienes tu pensamiento en Dios y en su palabra, tu actitud cambia. Entonces tus acciones cambian. Entonces tus hábitos cambian. Entonces tu carácter cambia. Entonces forjas un destino diferente. Solo Dios guarda en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en Él perseveran. Persevera. Ahora, la palabra persevera, ¿no? Porque no es de pronto tan fácil en el momento hacerlo. Hay una tendencia en el ser humano a creer más en lo malo que en lo bueno. Y eso es estimulado por el infierno. Cuando alguien te dice una mala noticia, entonces comienzan los pensamientos de temor, de fracaso. Y tú piensas que es el final, pero hay una voz en tu interior que te llama, que te dice: no es el final, es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para ser bendecido. Es una oportunidad para ensancharte, para avanzar. Porque así dice la Biblia. Yo no me estoy inventando esto. Siempre, escúchame, siempre para un hijo de Dios la angustia significa ensanchamiento. Siempre y cuando el hijo de Dios mantenga su pensamiento enfocado en la palabra de Dios. Es decir, siempre y cuando el hijo de Dios se mantenga en la batalla de fe hasta el final, el resultado será victoria. Victoria, porque con Dios es imposible fracasar. Si tú crees en esto, tendrás la victoria. Y tú dices: ¿pero dónde dice eso? Salmos capítulo 4 versículo 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando viene la angustia, para un hijo de Dios debería significar alegría, emoción, porque el hijo de Dios sabe que de esa angustia sacará ensanchamiento. Claro, cuando persevera en su pensamiento, cuando confía en Dios, cuando busca la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, hay paz. Jesús vino a eso y sangre se derramó por esto. Entonces tienes derecho a tomar esto. La paz es tuya, la alegría es tuya. Tómala, persevera en Jesús. Toma su yugo, cárgalo sobre ti. Hazlo. Esto no es tan complicado. Esto es simplemente deleitarse en aquel que te dio la vida, en aquel que te lleva por el camino derechito hacia el bienestar, hacia la bendición. Ahí vas. Hay tropiezos, claro, hay aflicciones, cómo no, pero en medio de todos ellos habrán bendiciones, 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 porque Dios, cada vez que tú estás atravesando un problema, ahí Dios comienza a mostrarte lugares donde encontrar tesoros, porque en medio de los problemas siempre habrán tesoros para un hijo de Dios. Siempre. Bendiciones espirituales, bendiciones materiales, un crecimiento abundante, una vida victoriosa. Gloria a mi Señor. Yo creo esto: Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Dios confía. Amén. ¿Cuántos lo creen? En Filipenses 4:7 dice la palabra:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hoy te dice el Señor, hoy les dice el Señor: vengan a mí los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Vengan y tomen mi yugo, llévenlo, es ligero, es fácil, para que encuentren descanso. Entonces hoy, que es un tiempo tan hermoso, porque vamos a tomar la cena de nuestro Señor Jesús, recordando la sangre derramada en esa cruz, allá en su frente, que también fue suficiente para librarnos de estos problemas de dolor, de angustias, etcétera, de opresión. Hoy la vamos a tomar entendiendo esto, entendiendo la bendición que tenemos en nuestro Señor. Y te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos? Dice la palabra de Dios, quiero leerte un versículo. Salmos 18. Aleluya. Dios es bueno. Salmos 18, versículo 32 dice: Dios es el que me ciñe de poder y que hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué tal ese salmo tan hermoso? Dios es el que te ciñe, el que te viste de poder, el que hace que tu camino sea perfecto, el que adiestra tus manos para la batalla, porque vendrán muchas guerras. Tendrás que enfrentar muchos enemigos en la vida. Tendrás que derrotar la pobreza, tendrás que derrotar la enfermedad. Tendrás que enfrentarte a la desilusión y de pronto vendrá también el divorcio a dañarte y tú tendrás que enfrentarlo y derrotarlo. Pero Dios es el que te entrena tus manos para que pelees, para que puedas tomar ese arco de bronce y enfrentarte a esas situaciones que vendrán en el camino. Lo que sí sé es que dice aquí la palabra de Dios que Él hará tus pies como de ciervas para que estés firme, sobre tus alturas. Él adiestra tus manos para la batalla. Él te da el escudo de la salvación. Es su diestra, la mano derecha de Dios, la que te sostendrá. Por eso no hay espacio para el dolor, la tristeza, la ansiedad. Ya no hay espacio para la depresión. Ahora un hijo de Dios puede dormir tranquilo, como dice allá el Salmo 5: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, Salmo 5, Salmo 4 creo. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo Dios te puede dar esa paz que tú necesitas. Y si tú no tienes aún al príncipe de paz en tu vida, a Jesús, te invito, ven a Él. Si estás cargado y trabajado, Él te dará descanso. Y tú que me ves a través de internet también puedes hacerlo, abrir tu corazón e invitar al Hijo de Dios a vivir dentro de ti. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy te invito a que tengas este poder también de ser hecho un hijo de Dios. Levanta tus manos al cielo y ora conmigo así: Señor Jesús, hoy te invito a mi corazón. Te abro mi vida para que vivas en ella. Te pido, Señor, dame un nuevo nacimiento. Dame una nueva vida, Señor. Yo creo en ti y te confieso como mi Salvador, como mi Señor. Y decido seguirte para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor. ¿Quién puede tomar la cena?